¿Cae Gerí o no cae? Bueno, estamos esta semana discutiendo las condiciones en las que se va a resolver esta crisis, la del Chifagate, como se le ha llamado. Y uno de los primeros puntos que está poblando la mesa es el del procedimiento que se debe seguir si se le destituye. Aquí hay dos opciones. La primera es asumir que como es presidente de la República en ejercicio, entonces el procedimiento para sacarlo del cargo es la vacancia. La segunda, asumir que como en realidad es un parlamentario al que se le ha encargado la presidencia, el procedimiento a seguir es el de la censura. Me encantaría decir que son dos opciones que tienen fundamentos constitucionales e históricos antagónicos y que hay reglas para resolver la diferencia, pero no aplica. En realidad la discusión que estamos presenciando está establecida en el muy superficial nivel de las conveniencias. Quienes sostienen que el procedimiento correcto es el de la vacancia suelen estar inclinados a intentar que Gerí tenga mayores protecciones posibles, porque el procedimiento por vacancia requiere más tiempo y supone un número de votos calificado. Quienes persiguen que el Congreso le defina como parlamentario y utilice para sacarlo del cargo la censura a su condición de presidente del Congreso, pues lo único que quieren es un procedimiento más rápido con menos votos. No hay en esto, en el modo en que se están planteando las cosas, ninguna discusión constitucional, fundamental, jurídica o de expertos. Hay un simple dilema basado en la cuestión sobre los votos. De nuevo, el concepto más superficial de nuestra práctica parlamentaria se impone como si fuera una razón de Estado, y no sin dificultades, porque incluso para convocar a una sesión extraordinaria del Pleno, ahora que el Congreso está en receso, se requiere un número importante de votos. ¿Cuántas personas en un Congreso poblado por representantes investigados por la Fiscalía o con cargos legales arrastrándose pueden reunirse para decidir la destitución de un presidente que tendrá que ser reemplazado por alguno de los congresistas de esta coalición, con toda la carga de parlamentarios con problemas legales que esta coalición viene arrastrando? Un tema tan serio como la decisión sobre quién debe gobernar en un periodo electoral va a ser tomada con una superficialidad que caracteriza el ejercicio parlamentario de este ciclo. Un ejercicio dominado por una sola construcción, el capricho. Y los ejemplos abundan. Todos los procedimientos decisivos de este Congreso, incluso la vacancia de Dina Boluarte, poniendo al margen nuestro convencimiento en punto que Boluarte no tenía cómo sostenerse en el gobierno, pero todos los procedimientos fundamentales de este Parlamento han sido tomados por capricho. El capricho representa la imposibilidad de calcular con precisión qué cosa puede hacer una entidad como el Congreso, que toma decisiones en función a los intereses del momento y no a líneas matrices fundamentales. Literalmente significa que el Congreso puede optar, según su propia conveniencia, por llamar a sesión extraordinaria o no llamar, utilizar el procedimiento de vacancia, utilizar el procedimiento de censura, alargar las cosas o ninguno de los anteriores. Cualquier cosa se puede hacer porque el capricho no tiene direcciones establecidas en función a ningún control de consistencia o de regularidad. Se regula por acuerdos de interés puestos sobre la mesa. Por eso, el primer interés del señor Gerí parece ser ganar tiempo. El problema de una coyuntura organizada sobre estas reglas así de precarias
es que el ciclo entero está montado en el mismo momento en el que empiezan a organizarse las preferencias para las elecciones que se desarrollarán al final del verano. De modo que lo que sí deberíamos empezar a calcular es cuál puede ser el impacto de la crisis que ha estallado en este llamado caso del Chifagate en los procesos de elección o de determinación de preferencias electorales que ahora comienzan. Pongo solo un ejemplo. El señor Gerí no está en la presidencia por sus propios méritos. Él es un parlamentario que proviene de una bancada. Esa bancada es Somos Perú. Y Somos Perú tiene un candidato para la presidencia, el señor Forsyth. Somos Perú tendrá entonces que reaccionar ante esta crisis en algún momento. Su candidato, el señor Forsyth, también. ¿Cuánto daño va a hacer la incertidumbre, llamémosle así, expuesta por el señor Gerí en sus muy pocas declaraciones sobre la crisis, sobre la candidatura del señor Forsyth? Del otro lado, la Fiscalía, no la de la Nación, que sabemos ya, el señor Gálvez ha declarado más de una vez que no tiene ningún interés en desarrollar casos de impacto institucional. Si han anunciado que esto se investigará, pues la verdad es que no significa demasiado. No ahí, sino la anticorrupción, que comienza sus propias pesquisas, que no puede allanar los locales de Gerí y que no puede investigar o preparar cargos contra Gerí, pero que sí puede investigar todo su entorno. Bien. ¿Cuánto impacto tendrá el procedimiento de indagación de las fiscalías anticorrupción sobre la campaña electoral de Somos Perú, la organización política a la que responde el señor Gerí? Esto lo lanzo por una sola cuestión que sí se puede prever, y es que las fiscalías anticorrupción, que no han sido tocadas por la coalición, lo fue las fiscalías del caso Odebrecht, no la anticorrupción general, tiene protocolos establecidos de investigación. Y en un caso de este tipo, sea cual sea la regla que elijan para comenzar, el centro de sus pesquisas va a estar en los anfitriones del señor Gerí, en los negocios de los anfitriones del señor Gerí, en las decisiones públicas tomadas después de las visitas del señor Gerí, en las llamadas telefónicas. Y hay un teléfono absolutamente exhibido en uno de estos videos que se puedan haber hecho alrededor de las visitas del señor Gerí. En estos protocolos, la primera pregunta a un fiscal promedio de los equipos anticorrupción es, ok, ¿en qué organización política está el señor Gerí? ¿Quiénes son los dirigentes de esa organización política? ¿Qué relaciones pueden tener ellos con los anfitriones del señor Gerí? El Congreso va a decidir cómo proceder en función a un estricto juego de caprichos, pero la Fiscalía no. La Fiscalía sí es predecible, y lo repito, los equipos anticorrupción, salvo lo del caso Odebrecht, y salvo los equipos que estaban adscritos a la Fiscalía de la Nación para estos casos, están intactos. De modo que el desarrollo de las investigaciones, y no sabemos cuánto haya dentro de ellas, puede afectar el ciclo de elecciones que comienza, y no solo a través del impacto directo que ellas tengan sobre la organización política de la que proviene el señor Gerí, Somos Perú, y de los dirigentes de esa organización, sino que además puede afectar el resto del Parlamento o las relaciones tejidas por el señor Gerí en el resto del Parlamento, y de esa forma podríamos terminar regresando a algo muy semejante al caso de los llamados niños, los congresistas que alinearon sus esfuerzos con Pedro Castillo antes que él cayera cercado por sus propios casos sobre corrupción. Un espacio imposible de prever, imposible de predecir, como es el Congreso. Otro estructurado, con soluciones que tendrán impacto, las fiscalías. Pero hay más variables en juego. La intensidad de esta crisis, ya sabemos que las disputas superficiales atraen mucha atención en el plano de lo comunicacional. Hay procesos
reales que están desplegándose y que quedan por debajo de la línea del radar. ¿Acaso los principales estén vinculados, aunque esto no le guste a la coalición, a las leyes pro crimen? Insistimos en decir que las leyes pro crimen tienen 3 ciclos. El primero, vinculado a las reformas sobre criminalidad organizada, que provocó la protesta de los gremios de transportes en la segunda parte del año pasado, y ahí hay normas que subsisten como la de los allanamientos y el recorte del alcance de las reglas de criminalidad organizada. El segundo ciclo que lanzó el Ministerio Público durante el periodo de la señora Delia Espinosa, y ahí están las reglas sobre pérdida de dominio o extinción de dominio y las reglas sobre recortes a los casos de derechos humanos además. Y hay un tercer ciclo de reglas pro crimen que tienen que ver con la expansión del reinfo, con todo lo que conllevan el círculo de comercialización de explosivos e insumos tóxicos para la minería ilegal y la autorización, la primera que salió, de planes, proyectos para construir vías de transporte en zonas de extracción ilegal. Bien, hago este recuento porque mientras toda esta crisis se despliega, el gobierno incluyó en el paquete de normas sobre seguridad un decreto legislativo en particular, el 1695, que tiene por objeto modificar las reglas sobre tráfico de productos generados por la minería ilegal. Atención con esto, porque un decreto legislativo como ese, puesto en vigencia, tiene que ser aplicado por un gobierno y puede tener o no impacto sobre los circuitos en los que se mueve la economía de los metales ilegales. Cómo decidamos la coyuntura va a tener efecto sobre el modo en que el gobierno se plante frente a la minería ilegal, por lo menos hasta julio de este año. De varias maneras, lo que no puede pasar es que perdamos de vista los radares sobre la seguridad y sobre las economías ilegales en medio de una crisis que puede no solo representar el cambio del presidente, sino además la sobreimposición de un canal aún más seguro para las economías ilegales, para sostener sus circuitos de acumulación. El valor de la onza de oro sigue subiendo. Y jamás olvidemos esto, la política adquiere la forma del dinero que la sostiene, no la del discurso que la encubre. La política pierde todo interés cuando se define por el azar, el capricho y el simple juego de intereses personales. Y quizás lo más dramático de esta coyuntura, visible, atractiva, pero superficial, sea esa sensación que compartimos aquí, en punto a que caiga Gerí o se quede, el régimen es exactamente el mismo. Si la coalición calculara sus piezas con algo de consistencia y decidiera sacar de la jugada a Gerí, entonces tal vez lo menos lesivo que puedan hacer sea asegurarse que el gabinete del señor Álvarez, sean cuales sean nuestras preferencias respecto a él, lo digo con el mayor respeto, se mantenga en el cargo, de modo que el cambio sea lo menos significativo posible. ¿Se dan cuenta? Una posibilidad de cambio que no tiene alternativas de cambio sobre la mesa es una situación o genera una situación vacía absolutamente de contenido. Entonces sí, una coyuntura que debemos seguir con extrema atención, pero una coyuntura en la que solo tiene sentido mirar por debajo de la alfombra para encontrar esos indicadores que pueden tener consecuencias sobre los términos en los que se desarrolla el procedimiento electoral,
y señales que nos permitan seguir monitoreando cómo se organiza el Estado respecto a una economía que cada vez más influencia recibe de economías ilegales movidas por actores invisibles. Estar atentos entonces, pero estar atentos con mucha precaución.